¿Puede una sola nación desafiar siglos de sometimiento y reescribir su destino desde cero? Burkina Faso se encuentra hoy ante el abismo más profundo de su historia moderna. Francia le lanza un ultimátum devastador. Exige el pago de 8,4 billones de dólares estadounidenses en solo 7 días. Si no paga, perderá más del 60% de sus reservas nacionales y 5 millones de hectáreas de tierras fértiles, ofrecidas como garantía. No es solo una cifra colosal, es una amenaza directa al alma de su soberanía, a la dignidad de su pueblo y al porvenir de una nación entera. Para comprender la magnitud de este momento, pensemos en lo que significan 8,4 billones de dólares. Es una suma que supera el Producto Interno Bruto de muchos países africanos juntos. Es el equivalente a construir decenas de represas, hospitales y universidades en todo el continente. Esta deuda no solo es impagable, es una herramienta de presión, una soga al cuello que amarra a una nación entera al capricho de intereses foráneos. El presidente Emmanuel Macron se apresura a justificar la deuda. Presenta una lista minuciosa de inversiones, represas, carreteras, minas, proyectos digitales y reformas educativas. Pero, al analizar cada contrato, emerge un patrón inquietante. Casi todos los beneficios regresan a Francia y perpetúan una dependencia maquillada de desarrollo. Las infraestructuras se construyen, sí, pero los frutos rara vez quedan en manos africanas. Por ejemplo, la represa Siga 2, anunciada como una solución energética y de riego para millones, terminó beneficiando principalmente a multinacionales europeas. La electricidad, lejos de alimentar los pueblos burkineses, se redirige a minas controladas por intereses extranjeros. Los agricultores locales, que esperaban irrigación barata, siguen dependiendo de la lluvia y de técnicas tradicionales, mientras ven cómo sus tierras se agotan. Otro caso emblemático: la ruta Abiyán-Abuya, que costó miles de millones y prometía conectar mercados y comunidades. En la práctica, los peajes son tan altos que los transportistas locales apenas pueden usarlos. Un productor de tomates debe pagar más del doble de lo que ganaría en un día solo por cruzar un puesto de control, lo que encarece productos y excluye del comercio a los pequeños agricultores. Incluso en la digitalización del Sahel, se repite el patrón. El control de las redes, los servidores y los datos permanece en manos extranjeras. Las aplicaciones educativas, por ejemplo, solo funcionan en francés y dejan de lado las lenguas locales, perpetuando la exclusión y dificultando el acceso a la información y la autonomía tecnológica. Las minas de oro, como la de Koudougou, generan cada año sumas equivalentes a miles de millones. Sin embargo, casi toda esa riqueza termina en Francia y Europa, mientras la mayoría de la población sobrevive con menos de $1,000 anuales. Imaginemos a un minero que, después de jornadas exhaustivas, recibe apenas lo suficiente para alimentar a su familia, mientras el oro se exporta y engrosa las arcas de bancos europeos. La llamada reforma educativa, financiada por cientos de millones, ha privilegiado el francés sobre las lenguas originarias. Así, se erosiona poco a poco el tejido cultural burkinés en nombre de la integración internacional. Un ejemplo concreto: en las aulas rurales, los niños aprenden fórmulas y poemas en un idioma que no es el suyo, mientras los saberes ancestrales desaparecen de los libros y la memoria colectiva. A primera vista, estos proyectos parecen ayudas, pero en realidad son vías de extracción. Rutas, presas, cables y reformas educativas se convierten en instrumentos de control, asegurando que la riqueza natural, intelectual y cultural de África Occidental fluya hacia el norte. Las cifras son claras. Cada año, miles de millones salen de Burkina Faso en pagos de deuda, dividendos y beneficios de inversión. Mientras tanto, la mayoría de la población permanece sumida en la pobreza, atrapada en un ciclo que parece interminable. Según informes internacionales, más del 70% de los ingresos mineros no retorna al país. Este contexto no es solo una nota al pie de la historia ni un tecnicismo financiero.
Ignorarlo es condenar a generaciones enteras a repetir el ciclo de dependencia, negándoles el derecho a definir su propio destino. La historia de América Latina en el siglo XX, por ejemplo, muestra cómo países como Argentina y México quedaron atrapados en deudas impagables, lo que condujo a décadas de crisis y pérdida de autonomía política. Pero en el año 2025, algo se rompió. Burkina Faso respondió de una forma que nadie esperaba, y el continente entero contuvo el aliento. Todo comenzó con un ultimátum financiero. En cuestión de días, la tensión escaló de los despachos europeos a las calles de Ouagadougou. Las conversaciones en los mercados, en los taxis y en las escuelas giraban en torno a una sola pregunta: ¿deberíamos aceptar una deuda injusta o arriesgarnos a perderlo todo? Cuando la presión se volvió insoportable, una voz rompió el silencio y encendió una chispa imposible de apagar. Ibrahim Traoré, capitán de apenas 35 años, enfrentó el ultimátum francés con una decisión inesperada. Rechazó negociar cifras. No se trataba de millones ni de miles de hectáreas. Miró a su pueblo y declaró con firmeza que la dignidad no podía tasarse en dólares. No somos números en una hoja de cálculo. Somos una nación que exige respeto, pronunció. Sus palabras cruzaron fronteras como un relámpago que sacudió conciencias dormidas. Su rechazo era total, no solo financiero, sino moral. Denunció el sistema de dependencia que décadas de préstamos y proyectos de desarrollo habían tejido en torno a Burkina Faso. Exigió ante el mundo una respuesta. ¿Cómo podía un país tan rico en oro, manganeso y litio vivir con menos que sus deudores? ¿Cómo aceptar que, mientras Francia obtenía más de 2.000 millones de dólares al año de la minería, la mayoría de los burkineses sobrevivía con menos de $1.000 anuales? La reacción popular fue inmediata y abrumadora. Decenas de miles de personas llenaron las calles de Ouagadougou, ondeando banderas y gritando un mismo lema: no más cadenas. Ni el miedo ni la amenaza de sanciones pudieron detener la marea. Comerciantes cerraron sus tiendas, estudiantes dejaron las aulas y soldados bajaron sus armas para marchar junto al pueblo. Por primera vez en años, Burkina Faso dejó de ser un país fragmentado para convertirse en un solo puño. La rebelión cruzó las fronteras. En Mali y Níger, la indignación prendió como pólvora. Jóvenes, líderes religiosos y campesinos declararon su apoyo sin reservas. Lo que empezó como un desafío local se transformó en una ola continental. Nació una alianza inédita entre los países del Sahel, un pacto basado en la solidaridad y la defensa de la dignidad africana. Las fronteras coloniales cedían ante el grito común de unidad. No es la primera vez en la historia que la indignación de un país inspira a toda una región. Pensemos en la Revolución de Independencia de Estados Unidos, que en el siglo XVIII encendió movimientos similares en América Latina, o en la independencia de la India, que inspiró a decenas de naciones asiáticas y africanas. Burkina Faso, en su resistencia, se inscribía ahora en esa larga lista de pueblos que se atreven a soñar con libertad. El tablero global se estremeció. Rusia y China vieron la oportunidad y ofrecieron ayuda a la nueva coalición, pero sin las condiciones típicas impuestas por Occidente. Proyectos de infraestructuras, acuerdos de exportación y préstamos con intereses reducidos empezaron a discutirse. Por primera vez en décadas, los líderes africanos podían comparar propuestas y rechazar las más abusivas. La autonomía dejaba de ser solo un ideal. Empezaba a tomar forma concreta. Francia y sus aliados occidentales respondieron con dureza. Impusieron sanciones destinadas a aislar económicamente a Burkina Faso y a sus nuevos socios. Congelaron cuentas, bloquearon transferencias y restringieron el comercio internacional. Pero lo que pretendía ser un castigo se transformó en catalizador de ingenio. Cooperativas locales surgieron, los agricultores buscaron nuevos mercados y una economía paralela comenzó a florecer con creatividad e independencia. Fue así como se multiplicaron las cooperativas de mujeres, que organizaron redes de trueque y microcréditos independientes de los bancos occidentales. Agricultores,
que antes dependían del mercado francés para vender algodón, buscaron compradores en Asia y en América del Sur. Jóvenes emprendedores desarrollaron aplicaciones para conectar a productores con consumidores locales, utilizando lenguas nacionales y eliminando intermediarios extranjeros. El riesgo era total. Si la resistencia fracasaba, Burkina Faso podía quedar devastado, sin acceso a recursos clave y aislado del mundo. Pero si el pueblo lograba sostener su autonomía naciente, sentaría un precedente capaz de cambiar África para siempre. Era una apuesta por la vida o la ruina, donde cada paso se daba en el filo de la navaja. La confrontación escalaba y el planeta entero miraba expectante. ¿Estábamos ante el final de la era de la dependencia o a punto de presenciar el nacimiento de una nueva independencia africana? La tensión se sentía en cada rincón del país y en cada sala de estrategia internacional. Nadie podía anticipar el desenlace, pero todos sabían que el siguiente movimiento sería decisivo. La chispa burkinesa se convierte en incendio. Lo que empezó como un pulso local en Burkina Faso atraviesa fronteras, despertando un eco que sacude a todo el continente africano y alcanza a la diáspora. Inspirados por la resistencia, miles de personas llenan avenidas desde Bamako hasta Lagos. Reclaman el fin de la deuda impuesta y el dominio extranjero. Surgen protestas masivas, pero también brotan respuestas creativas, fondos comunitarios, cooperativas, bancos éticos y alianzas inéditas entre países africanos. Por primera vez en décadas, la narrativa cambia. África deja de ocupar el papel de víctima y asume el de arquitecta de su propio destino. Jóvenes, intelectuales y artistas lideran debates apasionados sobre el futuro. La dignidad se vuelve emblema compartido. Las campañas digitales se expanden velozmente por redes sociales y plataformas en línea. La diáspora africana, desde París hasta Nueva York, aporta recursos, presión política y relatos alternativos. Ese apoyo global acelera la transformación y proyecta la lucha más allá de cualquier frontera. Occidente responde con sanciones más duras, pero éstas pierden eficacia. Los países africanos diversifican socios comerciales, estrechan lazos con Asia y América Latina, y robustecen reservas de oro y materias primas. El dólar y el euro pierden peso como monedas de referencia. Lejos de caer, la economía local se reinventa. La agricultura revive con inversiones en tecnología y semillas nativas. La educación se descoloniza. Lenguas locales desplazan al francés en las escuelas y se rescata el saber ancestral. Así, la identidad se fortalece y la confianza renace. Por ejemplo, en la región de Kaya, maestros voluntarios comenzaron a impartir clases de matemáticas y biología en Muré y Dioula. Los resultados fueron sorprendentes. La comprensión lectora y la participación escolar aumentaron notablemente. En las cooperativas textiles de Bobo Dioulasso se reactivaron técnicas ancestrales de teñido y bordado, generando empleo y revalorizando el arte local ante la avalancha de ropa importada. Sin embargo, el riesgo es inmenso. Las decisiones de hoy pueden alterar el papel de África en la economía global durante las próximas décadas. El continente encara la posibilidad real de cambiar el orden mundial, pero también enfrenta divisiones internas y presiones externas que amenazan con frenarlo. La lección más profunda trasciende la economía o la política. Se trata de conciencia colectiva. La dignidad no se negocia, y el valor de un pueblo se mide en su poder de imaginar y defender un futuro propio. Mientras el continente se reinventa, una pregunta resuena en todas partes. ¿Podrán sostener la unidad frente a las amenazas crecientes? La próxima jugada decidirá si África consolida su despertar o cae en viejas trampas. Detrás de cada cifra del ultimátum hay mucho más que una suma. Hay familias desplazadas, lenguas que se apagan y tierras fértiles que cambian de manos. Cada número es una comunidad perdida, una voz silenciada, una hectárea entregada a intereses foráneos. El reto de la soberanía no se resuelve en discursos grandilocuentes ni en oficinas lejanas, sino en la vida diaria de quienes resisten desde abajo. La verdadera independencia se conquista recuperando la tierra para los campesinos,
enseñando a los niños en sus propias lenguas y abriendo mercados locales a productos hechos con identidad y orgullo. Las cooperativas rurales, las pequeñas escuelas que desafían la imposición y los mercados donde el trueque revive son trincheras silenciosas de resistencia al chantaje externo. Estas alternativas, lejos de ser utopía, han demostrado que es posible crear economías vivas y culturas resilientes, incluso cuando las reglas globales parecen imposibles de romper. Aún bajo las peores restricciones, la creatividad y la resiliencia abren caminos inesperados. Agricultores reinventan cultivos en tierras marginales, maestros traducen ciencia a lenguas ancestrales, jóvenes crean tecnología propia no para copiar, sino para resolver necesidades cotidianas. Cada paso, por modesto que sea, desafía la lógica de la dependencia y abre espacio para una soberanía concreta y diaria. Esto obliga a preguntarse, ¿qué es realmente el desarrollo? ¿Es progreso someterse siempre a inversiones y normas dictadas desde afuera, o es poder decidir el propio destino, aunque sea a pequeña escala? Redefinir el desarrollo como dignidad y libertad de elección es una de las grandes lecciones que deja la resistencia de Burkina Faso. Porque el riesgo mayor no es solo perder dinero o tierras, sino renunciar a la posibilidad de un futuro verdaderamente propio. Si los pueblos no aprenden estas lecciones, si aceptan la dependencia como destino, lo que peligra no es solo la economía, sino la supervivencia misma de culturas, identidades y sueños. La historia enseña que, aunque el poder externo ponga límites, siempre habrá quienes desafíen esas fronteras desde abajo, reconstruyendo lo esencial paso a paso. Pero esta ola de resistencia no surge de la nada. Tiene raíces profundas y aliados inesperados. El siguiente paso es entender cómo estas redes locales se conectan con movimientos más amplios, dentro y fuera de África. A lo largo de la historia, los movimientos de resistencia han encontrado aliados inesperados. En la India colonial, la lucha por la independencia se apoyó en la solidaridad internacional, desde sindicatos británicos hasta líderes anticoloniales africanos. En Sudáfrica, la lucha contra el apartheid movilizó a artistas, políticos y ciudadanos de todo el mundo. Así, la resistencia burkinesa se nutre de una red global de apoyo, donde la diáspora africana, las organizaciones de derechos humanos y los movimientos antideuda se unen en una causa común. ¿Seremos testigos pasivos o protagonistas activos de la nueva era de la dignidad? Esta pregunta, tan sencilla y tan profunda, resuena en Burkina Faso, en África Occidental y en cualquier rincón marcado por la dependencia disfrazada de modernidad. La historia reciente es tajante. La pasividad se paga caro. Cuando los pueblos aceptan en silencio ultimátums financieros, la colonización encubierta de la deuda o la pérdida de sus recursos, el ciclo de la dependencia se perpetúa. Una y otra vez, las riquezas, las identidades y la esperanza de un futuro propio se ven drenadas. Pero cada vez que alguien se atreve a cuestionar, a romper el silencio, a denunciar que el desarrollo impuesto es solo un nuevo nombre para el control, nace una grieta en ese muro. Así fue en Ouagadougou. La resistencia no fue solo política, sino un acto de dignidad colectiva. Recordó al mundo que la verdadera soberanía comienza en la mente y el corazón de quienes rechazan el relato oficial como única verdad. No se trata únicamente de grandes líderes ni de discursos heroicos. Cada persona, desde su lugar, en la escuela, la granja, la familia o el barrio, posee el poder de decidir. ¿Seremos cómplices, repitiendo viejas fórmulas, o nos atrevemos a imaginar y exigir algo distinto? La acción puede ser costosa. Puede atraer sanciones, dificultades y miedo. Pero es el único camino hacia una libertad auténtica, hacia la posibilidad de redefinir el progreso, no según intereses ajenos, sino según los sueños de las propias comunidades. La pregunta final resulta incómoda, pero es imprescindible. ¿Cuánto más estamos dispuestos a perder antes de decir basta? Las cadenas de la dependencia no caen solas. Se necesita coraje, memoria y visión. Cada acto, cada palabra,
cada decisión suma. Quizás el mayor reto de nuestro tiempo sea dejar de observar la historia como simples espectadores y empezar a escribirla como protagonistas. Porque el despertar en Burkina Faso demostró que incluso frente al ultimátum más duro, una comunidad unida puede transformar la humillación en renacimiento y el miedo en posibilidad. Si queremos aprender de Burkina Faso y construir un futuro diferente, hay pasos concretos que pueden tomarse tanto a nivel individual como colectivo. Primero, informar y educar. Conocer la historia real detrás de los contratos, los préstamos y las inversiones es el primer paso para no repetir errores. Talleres comunitarios, programas radiales en lenguas locales y redes sociales pueden ser vehículos poderosos para abrir los ojos a nuevas generaciones. Segundo, fortalecer la economía local. Apoyar a cooperativas, mercados de trueque y empresas familiares reduce la dependencia de importaciones y de créditos externos. Cada vez que se compra un producto local, se refuerza la autonomía económica y se protege la cultura. Tercero, exigir transparencia y rendición de cuentas. Los gobiernos deben publicar los términos de cada acuerdo internacional y permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones. Movimientos en América Latina han logrado renegociar deudas y contratos injustos mediante presión social sostenida y auditorías populares. Cuarto, crear alianzas regionales e internacionales. Ningún país puede enfrentar solo las presiones de grandes potencias. La construcción de bloques regionales, como la reciente coalición del Sahel, permite negociar en mejores condiciones y compartir recursos y conocimientos. Quinto, recuperar y revitalizar la cultura. Enseñar en lenguas propias, celebrar fiestas tradicionales y rescatar saberes ancestrales fortalece la identidad y la autoestima colectiva. Cuando la cultura se defiende, la resistencia se vuelve más profunda y duradera. Sexto, innovar tecnológicamente desde lo local. El desarrollo de aplicaciones, redes de distribución y herramientas adaptadas a las necesidades concretas de cada comunidad permite romper la dependencia de tecnologías importadas. Ejemplos como el software libre en América Latina o las radios comunitarias en África muestran cómo la tecnología puede ser aliada de la autonomía. Séptimo, fortalecer la solidaridad global. Apoyar campañas de cancelación de deudas, participar en foros internacionales y construir puentes con la diáspora amplifica la voz de los pueblos oprimidos y visibiliza sus luchas ante el mundo. Por último, cultivar la esperanza y la perseverancia. La historia de Burkina Faso enseña que la transformación es posible, pero no ocurre de la noche a la mañana. Cada pequeño avance, cada acto de resistencia, suma en la construcción de un futuro más justo y digno. Así, la pregunta que abrió esta historia encuentra su respuesta. Sí, una sola nación puede desafiar siglos de sometimiento y reescribir su destino. Pero solo si el coraje se acompaña de memoria, creatividad y acción colectiva. El destino de Burkina Faso ya no es solo suyo. Es un espejo para todos los pueblos que buscan romper las cadenas y soñar con un porvenir propio. ¿Seremos espectadores o nos atreveremos a ser protagonistas del cambio? La elección